quiero comenzar haciéndote una pregunta importante y es, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Existe la iglesia verdadera? ¿Es tal vez una denominación? ¿Es una organización o un edificio? ¿Existe alguien que puede decir, nosotros somos los únicos que vamos a ir al cielo? Esta pregunta sobre cuál es la iglesia verdadera ha causado muchas divisiones a través de los años y hoy vamos a tratar de responder este interrogante porque tal vez creciste pensando que solo un grupo o una denominación tiene la razón o la verdad. O tal vez, al ver justamente tantas denominaciones, tantas facetas del cristianismo, decís, ¿quién tiene la razón o quién tiene la verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios y te adelanto algo. La respuesta es mucho más profunda de lo que parece y también muy hermosa. Una respuesta tiene Dios a todo esto muy hermosa, más hermosa de lo que imaginamos. Así que quédate conmigo que seguramente vas a ser grandemente bendecido. En primer lugar tenemos que mencionar o recalcar que la iglesia del Señor no es una denominación. No es católica, no es evangélica, no es pentecostal, no es bautista, ¿sí? Metodista, anglicana. No es una denominación, es una iglesia espiritual. Y eso tenemos que recalcarlo bien, es una iglesia espiritual que está conformada por todos los que han nacido de nuevo por gracia mediante la fe en Jesucristo. Todos aquellos que han puesto su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador personal, no que creen en Jesús como su Salvador, pero también creen en otros intercesores o mediadores. No, el que cree en Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y lo recibe en su vida, en su corazón por la fe, ese se transforma en un hijo de Dios. Entonces la iglesia está formada por todos aquellos que han nacido de nuevo por gracia mediante la fe en Jesucristo. Leemos Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 y vamos a leer algunos versículos. Hay muchos, pero vamos a mencionar algunos para que podamos reafirmar esto que estamos diciendo. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos no por pertenecer a una denominación o a determinada iglesia, sino por la fe en Jesucristo. Y es por gracia, no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Es a través de la fe en Jesucristo. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Juan, capítulo 1, verso 12, dice, pero a quienes la recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Nos transformamos, somos criaturas de Dios, pero cuando recibimos a Jesús, creemos en su nombre, se nos concede el privilegio de formar parte de la familia de Dios, parte de la iglesia de Dios. Somos creyentes, salvados por gracia. Entonces, la iglesia no es una denominación, no es una institución. La iglesia está conformada por aquellas personas que han tomado la decisión de seguir a Cristo, de poner su fe en Él y de recibirlo en su corazón. La iglesia visible, otra afirmación importante que te puedo decir, es que la iglesia visible no es lo mismo que la iglesia espiritual. Hay una iglesia visible, que es la que nosotros vemos, y hay una iglesia espiritual. Segunda de Corintios, vamos a leer capítulo 8, verso 1, donde vemos en la Biblia que el apóstol Pablo fundó muchas iglesias locales en su época, ¿sí? Fundó iglesias locales que eran grupos de creyentes que se reunían en determinadas ciudades. Éfeso, Corinto, en Galacia, Tesalónica. Bueno, acá vamos a ver la iglesia de Corinto y dice, asimismo, hermanos,
2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estas eran las iglesias no solo de una ciudad, de Corinto, de Galacia, de Tesalónica, de Éfeso, sino que era un conjunto de iglesias que componían la región de Macedonia. Está hablando aquí de grupos de creyentes que se reunían en ciudades. Pero también vemos al apóstol Pablo, quien escribe este pasaje, que se refiere a la iglesia y ya no lo hace de una forma como algo local, un grupo de creyentes locales, sino de manera espiritual, abarcando a todos aquellos que, como dijimos en un principio, han puesto su fe en el Señor Jesús. Por ejemplo, esta sería la iglesia invisible, la iglesia universal, conformada por todos los creyentes, aquellos que conocemos y los que no conocemos, pero que han recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Y esto puede ser dentro de cualquier iglesia o denominación, ¿sí? No simplemente la que yo voy o la que yo simpatizo, sino en cualquier denominación o iglesia que una persona pone su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, es un hijo de Dios y conforma la iglesia. Por eso podemos decir que hay hijos de Dios en muchas denominaciones. Denominaciones de las cuales tal vez no estemos de acuerdo. Pero si esas personas realmente creen en Jesucristo y lo aceptaron en su corazón, son hijos de Dios. Vamos a ver aquí expresiones del apóstol Pablo en donde se refiere no a una iglesia local, sino a la iglesia universal o la iglesia invisible o espiritual, cuya cabeza, cuyo líder, cuyo Señor es Jesucristo. Dice Efesios capítulo 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otro pasaje vamos a leer, Filipenses capítulo 3, verso 6, que dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Está hablando Pablo de sí mismo, que él era muy celoso y que perseguía. Era celoso del judaísmo, pero perseguía a la iglesia. No habla de una iglesia en particular, habla de todos aquellos que ponían la fe en Jesús. Pablo, que en ese momento era Saulo, era el perseguidor de la iglesia. Y el pasaje anterior dice que así como Cristo amó a la iglesia, no de una ciudad o de una denominación, a la iglesia en general, universal. Entonces, esta iglesia, la iglesia universal, la iglesia invisible, está conformada por aquellas personas que han puesto su fe en el Señor Jesús. No conocemos sus nombres. Aquí, por ejemplo, en estos pasajes no están especificados quiénes son, pero tienen a Cristo. Tienen algo en común con las otras iglesias. Tienen a Cristo. Creen en Cristo. Entonces, nos damos cuenta que la iglesia es una relación con Dios profunda, una relación en donde ponemos nuestra fe en Jesús y no un edificio, no una denominación. Jesús no murió por edificios, no murió por denominaciones, Él murió por personas, por vos, por mí, por aquellos que necesitábamos su perdón porque éramos pecadores. ¿Cuál es el significado de la palabra iglesia? Bueno, la palabra iglesia significa llamados afuera, proviene de una palabra griega, eclesia, así se pronuncia con 2K, eclesia, y significa una asamblea o un conjunto de personas separados. Y esta palabra, ¿qué describe? Describe un grupo de personas que han sido llamadas separadas del mundo, han sido llamadas del mundo y apartadas o separadas para el Señor, y siempre se usa en su forma singular para describir al grupo universal de personas que conocen a Cristo. Cuando esta palabra se pluraliza, se refiere al grupo de creyentes que se reúnen en un lugar específico. Pero curiosamente, nunca la palabra iglesia en la Biblia se dirige o se refiere a un edificio o a una organización, sino a grupos de creyentes. Grupos de creyentes. La iglesia no es un lugar al que vamos, como decimos a veces, vamos a la iglesia. Fuiste a la iglesia este fin de semana. En realidad estamos diciendo fuiste al templo o al salón de reuniones o como quieras llamarlo. Pero la iglesia somos lo que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Si vos lo hiciste, vos sos la iglesia. Yo soy
la iglesia. Eres iglesia cuando perteneces a Cristo Jesús. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta, que es la pregunta que hacen muchos: ¿y cómo elijo una buena iglesia? ¿Sí? No hay una iglesia única. Bueno, pero ¿cómo? Pero sí hay buenas iglesias. ¿Y cuáles son las características de una buena iglesia? Es una iglesia sana. ¿Cómo que es sana? Bueno, porque una iglesia sana, en primer lugar, honra la palabra de Dios. Pone en primer lugar la palabra de Dios. Todo lo que enseña está fundamentado en la palabra de Dios, no en ideas del pastor, del ministro religioso, del sacerdote, de quien sea. Está basado en la palabra, ni siquiera en otros libros anexos, como surge en algunas religiones que tienen la Biblia, pero también tienen libros anexos que ayudan o que equiparan, porque dicen que el mensaje de este ya caducó, entonces tienen que actualizar con otros libros. Esto no es así. Una iglesia sana honra la palabra de Dios y encuentra en ella todo lo que necesita para vivir una vida que agrade a Dios. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor, los hijos de Dios, conocen la voz del buen pastor y siguen su palabra, honran su palabra. La palabra de Dios es, digamos, la regla de fe, de conducta para aquellos que participan en una iglesia sana. Otra cosa importante o característica de una buena iglesia local es que predica el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, de manera clara y tiene pasión por los perdidos. Es una iglesia que va por las calles, por las ciudades, utiliza todos los medios que tiene a su disposición para predicar, como el Señor Jesús le dio la orden a sus discípulos, diciendo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Entonces, otra característica de una iglesia sana, buena, es que predica el Evangelio. Otra, que exalta a Cristo. El primer lugar se le da a Cristo, no al carisma del pastor o a todo lo que a veces se exalta más a los hombres, las metodologías de trabajo y demás, que a Cristo. ¿Sí? Y esto es un error. Cristo es lo primero, el primero. Tenemos que exaltar y siempre llevar a la gente a Cristo, que tengan un encuentro con Cristo. Y también es una buena iglesia aquella que alimenta y cuida a las ovejas o cuida a los creyentes, que se interesa por el crecimiento espiritual, no solo para que participen en un fin de semana, sino que realmente les interesa el crecimiento, el desarrollo y cuida de esas almas, de esas personas que Dios pone en sus manos. Son buenas iglesias. No hay iglesias perfectas, ¿sí? Pero sí buenas iglesias centradas en Jesús. Quiero aclarar esto porque uno dice: no, yo quiero ir a la iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen sus problemas, como las tuvieron las iglesias de la Biblia, del Nuevo Testamento. Cada iglesia tenía sus situaciones que tenían que corregir. Estamos en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de perfeccionamiento, de madurez. Entonces, es imposible que haya una iglesia perfecta, pero sí hay buenas iglesias centradas en Jesús. Entonces, para resumir todo esto y para darle ya una aplicación personal a esto, la pregunta es, la pregunta real que deberíamos hacernos no es: ¿cuál es la iglesia verdadera? La pregunta real que debemos hacernos es: ¿yo soy la iglesia del Señor? ¿Formo parte yo de la verdadera iglesia de Cristo? Esta es una pregunta importante, una pregunta seria que tenemos que responder. Entonces, otra pregunta que te puedes hacer: ¿has nacido de nuevo? ¿Amás a Cristo? ¿Escuchás la voz del Señor y la seguís? Estas son las características de una persona que es iglesia, una persona que es hija de Dios. ¿Escuchás la palabra de Dios? Sí, estás escuchando ahora, compartiendo, seguro que sí. Pero ¿la seguimos? Otra pregunta importante: ¿amo a Cristo? ¿He nacido de nuevo?
Nacer de nuevo es decirle a Jesús: Jesús, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal y dejo atrás el pecado, la vida vieja, todo aquello que es del mundo y que a ti no te agrada. Me arrepiento y a partir de hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Cuando hacemos eso, dice la Biblia que nos transformamos en nuevas criaturas. Ahí seguramente en alguna charla voy a explicar bien lo que significa el nuevo nacimiento. Ya lo he hecho en algunos de los estudios o videos que tenemos aquí en el canal, pero voy a hacerlo seguramente nuevamente. Entonces, ¿has nacido de nuevo? Y no se trata de buscar la mejor denominación o cambiar de denominación, sino de asegurarnos de que estamos en Cristo, de que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Y si estás en Él, formas parte de su cuerpo, eres hijo de Dios, eres su familia, y nadie ni nada podrá quitarte ese lugar. Vamos a orar juntos ahora, en el nombre de Jesús. Acompáñame en esta oración final y nos despedimos hasta nuestra próxima entrega, que seguramente va a ser de gran bendición para tu vida. Señor Jesús, gracias porque no moriste por una institución, sino por personas como nosotros. Gracias porque por tu gracia nos hiciste parte de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu familia. Examina nuestro corazón. Si hay religiosidad, límpiala. Si hay orgullo denominacional, quítalo. Danos hambre de ti, de tu palabra y de una comunión real contigo. Que vivamos como parte de tu iglesia verdadera, escuchando tu voz y siguiéndote cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos queridos, por haberme acompañado. Hasta aquí hemos llegado por hoy. No olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios, dejarnos tu like, regalarnos tu like. Te envío un abrazo grande. Dios te bendice y hasta la próxima.